Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el licenciado Francisco Colón Ramírez sobre una demanda, ¿verdad?, contra la aseguradora, la Cooperativa de Seguros Múltiples, por la aplicación de una depreciación en una reclamación de accidente de automóvil, y la depreciación se aplicó contra las piezas de reparación del vehículo. Alegadamente, no hay elementos legales que justifiquen el uso de esa depreciación, y el tribunal le ha dicho a la cooperativa que tiene que demostrar de dónde surge la legalidad de esa depreciación, ¿verdad? De manera que aquí vamos a ver controversias interesantes con respecto a esto. Hay la posibilidad de que el caso se convierta en uno de clase, ¿verdad? Es decir, que sean también señaladas otras aseguradoras. De eso le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Porque es un asunto importante. Hay que traer las otras partes, las aseguradoras, para que se expresen también y pueda los seguidores de Informe Semanal tener una idea clara, ¿verdad?, de este asunto. Vamos a tener esta entrevista con el licenciado Colón Ramírez. También vamos a estar hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores, sobre, bueno, las expresiones polémicas del secretario de Agricultura, Ramón González Peiró, con respecto al cambio climático y a la supuesta transformación de la agricultura, ¿verdad?, hechas en programas de televisión y programas de radio. El secretario no deja de aparecer en los medios, a veces para meter las patas, de verdad. Es una cosa lamentable que eso esté ocurriendo, ¿verdad? Y también una falta de respeto de la fortaleza, tener una figura como esa que dice barbaridades realmente en los medios de comunicación y ni se inmuta, ¿eh? Bueno, también estaremos hablando con el economista José Alameda sobre los países, ¿verdad?, donde existe desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? Y también hablaremos de Singapur, ¿verdad?, que ha sido un ejemplo muy venteado en Puerto Rico sobre hacia dónde se debe de dirigir, ¿verdad?, nuestra economía y nuestra sociedad, y utilizando de ejemplo a Singapur. ¿Qué es realmente Singapur? Yo he tenido algo que decir sobre eso, he leído, ¿verdad? Y Alameda también ha hecho análisis extraordinarios sobre eso. Sobre eso vamos a estar hablando en Informe Semanal en esta edición, ¿verdad? Pero antes de ir de lleno a las entrevistas, quiero hacer dos comentarios breves. Bueno, el primero es, vamos a escuchar este reportaje sobre algo que está ocurriendo en Irán, ¿verdad? Después del ataque de Israel a Irán, que fue un ataque liviano, ¿verdad?, recientemente, se ha eclosionado allí el debate sobre si ese país debe de continuar en la senda de desarrollar armas atómicas, ¿verdad? Y han comenzado a surgir las voces de oposición, ¿verdad?, dentro de Irán. Interesante. Escuchemos. With tensions high across the Middle East, a major change appears to be taking place in Iran that could have vast repercussions for the Islamic Republic and the region. Influential figures in the nation that has long officially banned the development of nuclear weapons by Islamic ruling are beginning to openly question this policy, with more statements appearing from senior officials, lawmakers, and experts to this effect. The recent shift in Iran's debate on nuclear weapons comes after the first ever direct exchange of attacks between Iran and Israel in April, as the two rivals' long-running conflict across the region, once in the shadows, was thrust out into the open. Israel is widely known to possess its own nuclear arsenal, though the country neither confirms nor denies its existence, and Prime Minister Benjamin Netanyahu has repeatedly threatened to ensure Iran would not develop its own nuclear weapons capabilities. The United States has also repeatedly affirmed that it would not allow Iran to develop nuclear weapons. While diplomacy once prevailed in the form of the multilateral Iran nuclear deal known as the JCPOA, the U.S. abandoned this agreement in 2018, and talks to reinstate the U.S. and Iran's commitments unraveled in 2022. Meanwhile, tensions between Washington and Tehran have only worsened since the beginning of the war in Gaza on October 7, 2023, as factions of the Iran-aligned Axis of Resistance have opened fire on both Israel and U.S. troops in the Middle East throughout the conflict. Today, Iranian officials still assert that there has been no change in the country's nuclear posture, but a lack of diplomacy and the prospect of an intensifying war in the region is putting this stance to the test like never before. Bueno, ahí lo vieron, ¿verdad? Ahí lo vieron. Hay un debate que se está dando y que, ¿verdad?, está llegando a un punto culminante. De acuerdo con esta historia, veremos a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque Israel siempre ha amenazado con realizar un ataque masivo,
¿verdad? Para destruir todas esas instalaciones de enriquecimiento de uranio que alegadamente tendrían un fin militar. ¿Ves? Bueno, vamos a ver qué termina eso. El otro comentario que quiero hacer es, fíjense ustedes, que los Estados Unidos están muy preocupados por el futuro de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y por esa razón están invirtiendo en la cantidad de 60 billones de dólares que se van a invertir en armamento militar allí. Lo aprobó el Congreso recientemente. Y veamos a Blinken, ¿verdad? Secretario de Estado, anunciando 2 billones adicionales. Vean. We will provide an additional $2 billion in foreign military financing for Ukraine. And we put this together in a first-of-its-kind defense enterprise fund. And it has 3 components. One is to provide weapons today, so this will assist Ukraine in acquiring those weapons. 2 is to focus as well on something that Dmytro just talked about, investing in Ukraine's defense industrial base, helping to strengthen even more its capacity to produce what it needs for itself, but also to produce for others. And finally, using this fund to help Ukraine purchase military equipment from other countries, not just the United States, for Ukraine's use. Of course, everyone's eyes are focused on the situation in the east and the northeast, Kharkiv in particular. And so the newest support that I just announced, but particularly the $60 billion supplemental, we know is coming at a critical time. Bueno, ahí lo vieron, ¿verdad? La importancia estratégica de que esa guerra, que no se gane o que se llegue a un acuerdo, pero que no se pierda. Ese es el gran dilema, ¿verdad? O sea, o que no ganen los rusos y se logre una negociación, ¿verdad? O que Ucrania no pierda, ¿verdad? Esas son verdaderamente las opciones que hay en ese conflicto, mirándolo desde Occidente, ¿verdad? Y por eso la inversión masiva de 60 billones de dólares, señores, en armamento militar para Ucrania, eso adicional, ¿verdad?, a los aviones F-16 que ya van a empezar a volar, son obsequios de un montón de países, incluyendo los Estados Unidos. Esos pilotos se están entrenando y esto va a crear una nueva dinámica en esa guerra. Como resultado de todo esto, esta semana Putin despidió al secretario de Defensa ruso, su amigo íntimo, ¿verdad?, Shoigu. De manera que hay cambios estratégicos que se están dando en los dos lugares y pronto veremos este escenario empezando a cambiar. Bueno, este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el licenciado Francisco Colón Ramírez, ¿verdad?, que es el representante legal de la ciudadana Linet Rodríguez Flores, que ha radicado una demanda contra la Cooperativa de Seguros Múltiples por la aplicación, ¿verdad?, no autorizada o ilegal de una depreciación contra el pago de unas piezas tras ella reclamar un accidente, ¿verdad?, en su póliza de seguro. Tenemos al licenciado Francisco Colón Ramírez desde California. Buenos días, licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias a Dios estamos bien, espero que todos ustedes estén bien. Sí. Oiga, licenciado, yo leí la determinación. Antes de entrar en el calor de los asuntos, me llama la atención porque la señora Rodríguez, ¿verdad?, Linet Rodríguez, ella tenía la póliza para su vehículo, que era un BMW, ¿verdad? Correcto. Pero ella es la que choca su auto mientras va conduciendo otro, ¿verdad? ¿Es así? Sí, ella y el marido estaban conduciendo uno detrás de otro y ella pues impacta con su auto al marido. El marido, entonces el marido va guiando el vehículo asegurado. ¿Eso es así? Ella iba manejando su auto asegurado y entonces ella impacta al marido que iba delante de ella. Ah, que iba delante de ella. Ok. A ver, entonces ahora entiendo.
sí, sí. Porque fíjese lo que dice aquí en el tribunal, dice, Linés Rodríguez Flores conducía un auto marca Cura, dice, del año 2003, le ocasionó daños al vehículo asegurado. Eso lo dice el tribunal en la resolución. Eso es un error entonces. No, perdona. Oye, Miguel, hay 4 casos que están corriendo a la vez. Ok. Y usted tiene cada uno, hay uno contra Triple S, contra Cooperativa, contra Universal y contra Mafre. Usted, gracias por la corrección, usted tiene toda la razón. El marido, en este caso, el marido era quien conducía el vehículo asegurado. Ella impacta con la Cura al BM. Sí. Entonces, esta demanda se replica contra las 4 aseguradoras. Por hechos similares, entiéndase la misma práctica de aplicar una depreciación a la hora de ajustar una reclamación por pérdida parcial. Entiéndase donde el vehículo se va a reparar en vez de declararse pérdida total. Pero con distintos ciudadanos, distintos clientes. Correcto, distintos asegurados, distintos incidentes. Uy, eso no se divulgó eso, no se sabe. Pero en los otros 3 casos no ha habido una decisión del tribunal, es el asunto. No, y particularmente en el caso de Universal, pues está pendiente la adjudicación y en el caso de Mafre también, están pendientes una adjudicación de unas mociones procesales para entonces saber cómo vamos a movernos hacia el frente. Pero sí, eso está en manos del tribunal. Ok, muy bien. Pero entonces, en este caso, ¿verdad? Hay que señalar, ¿verdad?, que la jueza Iris Cancio González, pues instruyó, ¿verdad?, a la Cooperativa de Seguros Múltiples para que presente pruebas que justifique cómo es que se hizo esa depreciación, si esa depreciación está fundamentada y en qué está fundamentada. Ese es el planteamiento, ¿verdad, licenciado? Tiene que hacer algo antes. Ajá. Tiene que probar que es válido hacerla en concepto. Okay. Y porque Cooperativa de Seguros Múltiples intentó establecer que no tenía responsabilidad en este caso. Y los argumentos que adelantó la cooperativa, todos fueron desacreditados por el tribunal. Y el tribunal lo que termina diciendo es, oye, si usted va a ganar el caso en su día, primero me tiene que probar que la deducción es legal. Y esa para nosotros es la parte más fundamental porque entendemos que ahí entendemos que se van a colgar ahí porque nosotros mantenemos que es ilegal. Porque la póliza dispone para ella solamente en casos de pérdida total, no parcial. Exacto. Entonces, si el tribunal lo que le está diciendo es, aun si estableces que es legal, entonces tendrías que establecer las bases por el cual lo hace y si es razonable. Pero si es ilegal, si el tribunal los cuelga en la primera pregunta, si es legal o no, la razonabilidad ya no entra en juego. Ilegal es legal, punto. Ok. Y de hecho, la ilegalidad se estableció en el caso de las pólizas de responsabilidad de la asociación, que hay un pleito contra la Asociación de Seguro de Suscripción Conjunta, de seguro compulsorio. Ajá. Ahí ya se estableció esta práctica ilegal, por lo menos en las pólizas de responsabilidad. Y nosotros, pública, ¿sí? Por unos argumentos parecidos, aunque bajo los contratos particulares de nuestros asegurados en este caso, mantenemos que es una deducción ilegal que va en contra de la póliza. No solamente para doña Linet, sino para todos los asegurados en Puerto Rico. Esta es una póliza full cover, ¿verdad? Es una póliza full cover. Para los que no conocen lo que es el concepto full cover, el full cover le añade al componente de cubierta de responsabilidad pública, le añade la cubierta al vehículo del propio asegurado que adquiere la póliza. Ok, muy bien. Sí. Me llama la atención que la cooperativa planteó en el tribunal, que es lo que usted acaba de decir, que ellos estaban avalados por la oficina del comisionado de seguros, es decir, que la aplicación de la depreciación estaba avalada por la oficina del comisionado de seguros y el tribunal no le creyó. El tribunal rechazó ese argumento. Asimismo, de la misma forma que fue descartada en el pleito de la Asociación de Suscripción Conjunta. Ellos se basaron en unas cartas que no establecen, que no son determinaciones administrativas. En otros casos que no tenían que ver con doña Linet, y nosotros logramos establecer en el tribunal que estas cartas son unas cartas que no establecen
desde el punto de vista de la Oficina del Comisionado de Seguros, no establecen política pública, no son determinaciones, y por lo tanto, la ilegalidad o la legalidad, en el caso de lo que reclamaba Cooperativa de Seguros Múltiples, la legalidad no había sido avalada en esos incidentes previos con el comisionado de seguros. Y así lo entendió el tribunal. Y el tribunal dijo, no, esto no es una práctica avalada por el comisionado de seguros. Bueno, pues entonces a partir de ahí, me parece, digo, vamos a hablar claro, de lo que surge, de lo que usted me ha dicho, de lo que surge del caso, ¿verdad? La cooperativa está en un aprieto grande, porque si no puede demostrar la legalidad de la aplicación de esta depreciación, está en un verdadero problema, ¿no es cierto? Eso es así, eso es así. Ahí si no establecen la legalidad, pues ahí debe terminar el caso, ¿no? Eso termina todo análisis ulterior sobre por qué lo hizo, lo que fuera. Si no es legal, no es legal. Y es importante señalar las pólizas de lo que llaman full cover, el componente de la cubierta para el auto del asegurado, sí permiten la aplicación de una depreciación y lo disponen expresamente, pero lo disponen para casos de pérdida total. Y dice, en caso de pérdida total, se habrá de aplicar una deducción por depreciación de acuerdo a la edad y el uso del vehículo. Oye, lo está estableciendo para pérdida total. Y entonces, ¿en qué se basan ellos para decir, voy entonces a salirme de los casos de pérdida total? Me voy a ir a los asegurados que tienen reclamaciones de pérdidas parciales y se los voy a aplicar a ellos también. Y eso no lo contempla la póliza. No lo contempla la póliza. Wow. Me llama también la atención, ¿verdad? Que en el caso que primero habían aplicado una depreciación del 30%, hubo una queja del marido de la asegurada, ¿verdad? De la señora Linet Rodríguez, una queja del marido que dijo que era incorrecto, ¿verdad? Esa aplicación de esa depreciación. Y entonces allá hubo una corrección en la cooperativa de seguros múltiples, la bajan de 30 a 20. ¿Sí es así? Sí, él lo que se quejó fue el esposo se queja y asevera que no procede depreciación alguna. Y entonces, cuando uno mira el expediente de reclamación, internamente lo que pasó en la cooperativa fue que una persona le autorizó a la ajustadora, dijo, bueno, autorizo bajarlo al 20%. Nosotros mantenemos que es una práctica ilegal, es en contra de la póliza y además, y en caso a caso, sin base alguna. O sea, cuando uno mira el expediente de reclamo y si usted, como usted dice, que examinó la resolución, hay unas determinaciones de hecho donde el tribunal dice, mira, aquí no se explica de dónde salió esto, aquí no se fundamenta, pero vuelvo, eso es esa discusión de dónde sale, podremos llegar a ella si establecen la legalidad. Es ilegal, punto. Sí. O sea que el día que se establezca que es ilegal, pues ahí ya terminó la discusión, vamos a hablar claro, ¿verdad? Es correcto. Oiga, pero me llama la atención entonces que hay una informalidad en esto, ¿verdad? O sea, de lo que se desprende es que, mira, no es el 30, es el 20, pero ¿cómo es eso? Eso no, surge de una informalidad, o sea, no surge de un reglamento, de disposiciones ya establecidas por el comisionado. Eso es así. Ni surge de la póliza, Miguel. Porque si la no dice póliza, nada. en una póliza donde uno está acostumbrado a ver que dice, oye, si le pasa eso, yo pago esto. Si le pasa esto, yo pago esto. En las pólizas de propiedad, y lo vimos después del huracán María, a la hora de calcular lo que se va a pagar, lo voy a hacer de esta manera. Todo eso lo disponen las pólizas de propiedad, ¿verdad? Entonces, y precisamente lo que usted le llama la informalidad, para nosotros es otro indicador de que no lo dispone la póliza. Porque si se dispusiera en la póliza y se estableciera, mira, lo voy a hacer de esta manera, pues mira, esa es la manera de hacerlo. ¿Verdad? Entonces, pues uno sigue la fórmula establecida en la póliza. Exacto. Pero no se está siguiendo una fórmula. Porque la póliza no la dispone. No la dispone. Qué cosa tremenda. Y el otro aspecto que tiene este caso
es que el juez instruye a la parte demandante, ¿verdad? A usted y a la señora Linet, de que, bueno, que presenten toda la prueba, ¿verdad? Para que el tribunal considere convertir este caso en un pleito de clase. Eso es así. Bueno, sí, esa es una parte de la determinación del tribunal bien importante, porque el tribunal lo que los dice, antes de decirnos presenten la prueba, es que el tribunal le indica a las partes, a los dos, oye, la parte demandante tiene derecho a buscar esta prueba. Y esa parte es bien importante porque es lo que nosotros siempre hemos mantenido, de que tenemos el derecho de saber cuántos asegurados fueron afectados, cuántas reclamaciones por pérdida parcial se hicieron en los últimos años largos que lleva esta práctica establecida, ¿verdad? Eh, y siempre hay un argumento cuando uno está tratando de certificar el pleito como uno de clase, siempre hay un argumento de la parte demandada donde dicen, no, no tienes derecho a entrar en eso todavía. O no, yo solamente como el tribunal no ha certificado la clase, yo solamente voy a entregar lo que es pertinente al cliente que demandó. Y eso es un sofismo, ¿verdad? Porque la regla permite a una persona representar una clase. Y si uno va a establecer de que el caso debe prosperar como un pleito de clase, pues uno debería tener derecho a realizar el estudio necesario para demostrárselo al tribunal. Pues aquí ya el tribunal le adelantó a todas las partes y para mí en entre líneas es una advertencia cooperativa. La parte demandante tiene derecho a indagar sobre todos estos componentes o todos estos requisitos sobre lo que es un pleito de clase. ¿Cuántas personas se afectaron? ¿Cómo se afectaron? ¿Se afectaron de la misma manera? Con una misma alegada depreciación que le aplicaron. Y eso es lo que vamos a investigar y averiguar cuál es el universo, ¿verdad? De los asegurados afectados, de los consumidores afectados en Puerto Rico para poder reclamar sus derechos. Oiga, sí, oiga, licenciado, explíqueme algo. ¿Los otros casos de las otras aseguradoras lo está viendo el mismo juez o es otro juez? El, el caso de Mapfre y de Universal han sido referidos al mismo juez. El caso de Triple S estaba en Bayamón. Eh, y ese está ante otro juez en otro tribunal. Okay. Bueno, este asunto de las clases es sumamente complicado, ¿verdad, licenciado? Porque entonces hay que Sí, determinar el daño y entonces luego hasta qué tiempo retroactivo podía ir el caso, ¿no es así? es correcto. Primero, para establecer el derecho a llevar el caso como un pleito de clase, pues las reglas exigen, entre otras cosas, que uno le demuestre al tribunal, uno, que se trata de muchas personas afectadas. Dos, que fueron todos afectados por el mismo núcleo de hechos, ¿verdad? La misma práctica, eso se llama comunidad, que las reclamaciones tienen unos hechos comunes, que las reclamaciones son típicas entre una y la otra, ese es el requisito de tipicidad. Y son temas, pues obviamente bien, son peleadas, ¿verdad? Dentro del litigio. Y entonces, pues, una vez uno le acredita al tribunal que se han cumplido con todos los requisitos para llevar el pleito de clase, entonces el tribunal determina la clase o lo define, ¿verdad? Y eso va a llegar a la otra parte que usted pregunta, ¿cuánto es el tiempo? Pues ante el Código Civil, el término prescriptivo es 15 años. Ah, 15 años. Pues entonces vamos a mirar para atrás 15 años, desde que se radicó la demanda a examinar 15 años de práctica, Wow. de la práctica ilegal, sí. Sí, sí. Oiga, licenciado, cuando habla de piezas, la depreciación se aplicó a piezas, ¿se refiere a piezas del motor o se refiere a piezas de la carrocería, es decir, la hojalatería? ¿Podemos aclarar eso? Claro, Miguel, excelente pregunta. La depreciación que nosotros estamos denunciando Ajá. es la depreciación que se aplica a piezas que no sufren desgaste por el mero paso del tiempo del uso del vehículo. Entiéndase el bonete, bumper, luces, etcétera. No estamos reclamando asuntos que tienen que ver con el tren de propulsión, motor, transmisión, diferencial, etcétera.
Y para mí el argumento es bien sencillo. Si usted, Miguel, le chocan el auto eh, y usted tiene que reparar el vehículo, usted le tiene que poner el bumper, ¿verdad? Y entonces, y hay aseguradoras que tratan de justificar el depreciar el bumper que le van a poner a su auto. Le dicen, bueno, Miguel, el bumper vale $1,000, pero su auto tiene 5 años de uso, así que le vamos a aplicar un descuento de depreciación de 30%. Oye, pero el bumper en su auto, vamos, puede que, o sea, si estaba nuevo, o por lo menos vamos a poner otra forma, si no se documentó que tenía daño preexistente alguno, pues el bumper, para todos los efectos, para conocimiento de todos, a falta de evidencia contraria, era un bumper que estaba entero. ¿Y cómo ese bumper, a diferencia de unas gomas del carro, ¿verdad? Que uno sabe que duran 30.000 millas si acaso, y que a las 15.000 millas, pues uno sabe, pues mira, le queda mitad de la vida útil. Y si yo le reemplazo la goma de usted y se la pongo nueva, pues usted tiene goma para 30.000 millas más, 15 más de las que había anticipado. Pero el bumper, si yo le pongo un bumper nuevo a su auto, ¿de qué forma le aumenta el valor a su vehículo o de qué forma le extiende la vida útil a su vehículo? De ninguna manera. No. Ok. Interesante. Oiga, licenciado, le pregunto, o sea, porque eso no lo vi ahí escrito, ¿verdad? En la sentencia, en la resolución del juez, pero le pregunto eh, si hubo en algún intercambio verbal entre las partes que, que estableciera cómo era que dónde surgía la depreciación. O sea, en ningún momento hubo ese tipo de intercambio para justificarla, le pregunto. Bueno, ciertamente en la etapa que se llama descubrimiento de prueba, Ajá, pues uno investiga y pregunta cómo llegaron a este cálculo, de dónde surge. ajá. Y uno pide los documentos internos de la empresa que establecen cómo calcularlo. Le hablé ahorita de que yo denuncio que la fórmula que ellos están utilizando, si es que hay una, no la establece la póliza y que por lo tanto es ilegal. Claro. Eh, pero en un segundo plano digo, bueno, en la medida que ustedes establecen que es legal, enséñame entonces de dónde, o cuál es la metodología que ustedes usan. El expediente de reclamación de doña Linet no lo documenta. Eh, no nos han entregado ni un solo documento que explique una fórmula eh, de cómo se calcula el porciento de depreciación y qué factores se toman en cuenta. Hasta ahora no he visto documento alguno donde exista esa documentación. Y vuelvo, eso para mí no es que no sea razonable, es que es ilegal. Porque si fuese legal estuviese documentado y estuviese explicado y estuviese establecido en una metodología, ¿verdad? Mira, cuando uno se adentra a ajustar una reclamación de pérdida parcial del auto, uno tiene que hacer estas indagaciones. De hecho, le voy a decir más, Miguel, hay un documento que es una guía de ajuste que se supone que sigue el ajustador, donde le dicen al ajustador, vas a mirar y documentar 1, 2, 3, 4, 5, una lista de cosas. Y en ninguna de ellas está asunto alguno que tenga que ver con la depreciación. Ok. Qué barbaridad. La verdad que es un pleito sumamente interesante, que no es nuevo, ¿sabe? La controversia no es nueva, ¿verdad? Porque yo me acuerdo haber escrito de esta controversia hace mucho tiempo atrás. Creo que con el seguro compulsorio. Precisamente, esto se ha visto ya en el contexto del seguro compulsorio. Ya en ese pleito establecieron la ilegalidad. O sea, ya en términos de reclamaciones al seguro compulsorio por responsabilidad pública, ya se estableció la ilegalidad y se estableció, y quiero aclarar, es ilegal a partir de la ley 110 del 2019, o por lo menos me tengo que corregir. Es una práctica desleal en el ajuste de seguro a partir de la ley 110 del 2019.
no significa que antes era legal. De hecho, en el pleito que usted menciona del seguro compulsorio, se estableció que aún antes de ser una práctica ilegal en el ajuste seguro, era ilegal. O sea, es una deducción que no procede en derecho. Y ya eso se estableció. Y nosotros pues estamos reclamando lo mismo, no bajo las pólizas de responsabilidad, sino bajo las pólizas de propiedad del propio asegurado. Licenciado, en Estados Unidos este tipo de depreciación no se hace en la misma Bueno, póliza. Ajá. yo he Solamente la de pérdida consultado, total, la de pérdida total. bueno, si estamos hablando de pérdidas parciales, no. Ajá. Yo he consultado personas que me aseguran que para ellos aplicar una depreciación tienen que documentar la condición deteriorada de la pieza que se está reemplazando. A modo de ejemplo, en aquellos estados donde cae nieve, Ajá. suelen tirar sal en las carreteras, en los expresos, para eliminar el hielo, Ajá. que es obviamente un peligro para los conductores. Sí. Y los carros, pues si uno no los cuida, no los lava por debajo, lo que fuera, pueden sufrir moho. Pues si la pieza que se está reemplazando, entiéndase por ejemplo el panel lateral trasero, si se está reemplazando y uno ve que está parte comida en moho, pues ahí entonces uno documenta que la pieza que se está reemplazando ya tiene un daño o un deterioro previo, y en ese caso pues la aseguradora documenta que la pieza que está cambiando no está en las mismas condiciones que la que se le va a poner. Pero salvo esos casos, si el expediente no documenta que la pieza a ser sustituida tiene un deterioro o daño previo, a quienes yo he consultado previamente me indican que no se aplica una depreciación. De hecho, hay aseguradoras en Estados Unidos que abiertamente dicen y mercadean sus productos y señalan, mira, yo no aplico depreciación. Okay. Okay. Sí. Interesante el caso, de verdad, licenciado Colón Ramírez. Hemos llegado, ¿verdad?, al final de esta entrevista. Hemos tocado los puntos más importantes del caso. ¿Le parece, licenciado? ¿Hay algo más que usted entienda que debamos señalar? Eh, yo creo que hemos discutido todos los temas. Yo siempre regreso a lo que es el hecho medular. La póliza no dispone o no permite la aplicación de esa depreciación. La cooperativa en su día, si, para que gane, tiene que establecer varias cosas, pero se van a colgar en la primera, que es la ilegalidad o la supuesta legalidad que ellos tienen que establecer, pero nosotros nos vamos a enfocar en establecer la ilegalidad de la práctica de aplicar la deducción por la supuesta depreciación. Ok. Bueno, pues, pues muchas gracias, licenciado, ¿verdad? Este es un pleito interesante por lo que plantea y porque además pues tiene todos los ingredientes para convertirse en un pleito de clase, ¿verdad? Este, Sí, 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 sí. y esos, Ciertamente en Puerto Rico y de la forma que están documentados las expedientes de reclamaciones de las aseguradoras, eh, estamos viendo una práctica generalizada donde no se documenta ni siquiera un intento. O sea, en su práctica ni siquiera hay un intento de documentar la condición de la pieza que se está reemplazando. Y nosotros argumentamos que el concepto, ¿verdad? Es ilegal, punto. Y le voy a aclarar más. Las aseguradoras han contestado que la deducción procede porque la póliza dispone que se habrá de pagar por el valor actual en efectivo de la pieza a ser reemplazado. Y ellos dicen, bueno, y yo estoy calculando, esa es mi forma de calcular el valor real en efectivo de la pieza que le estoy sustituyendo. ajá, Pero a la misma vez las aseguradoras dicen, oye, yo solamente aplico la depreciación a piezas de marca, a piezas genéricas no. Y con eso yo tengo un serio problema. Primero,
vamos a partir de la premisa que la pieza genérica es de la misma calidad que la pieza de fábrica. Porque si no lo es, Miguel, entonces las aseguradoras están reparando los vehículos de una manera defectiva. Así que partiendo de la premisa de que la pieza genérica es de la misma calidad que la pieza de fábrica, al ellos decir, yo no voy a aplicar una deducción por depreciación a la pieza genérica, están reconociendo que el valor real en efectivo de la pieza que le tienen que sustituir a su carro es lo que cuesta comprarla. Pero en el momento que ellos dicen, en su caso, pero si usted no le pone las piezas genéricas y se la pone de fábrica, entonces sí le voy a aplicar la deducción. Pues entonces a eso, Miguel, yo digo, bueno, pues ustedes lo que están es aplicando la deducción por depreciación de acuerdo a quién manufacturó la pieza. Porque si la pieza nueva, si la manufactura otro, que es de la misma calidad, ustedes la pagan completita. Pero si la manufactura el manufacturero del vehículo, no. Y si el consumidor no tiene opción, vamos por ejemplo en el caso del INET, un BMW. Oye, quizás para un Toyota Corolla existan las piezas de lo que llaman los aftermarket, las piezas genéricas o de suplidores de terceros, ¿verdad? Porque hay un mercado grande para ellas o lo que fueran y se consigue. Pero si uno tiene un carro, pues, europeo, suelen tener menos piezas genéricas en el mercado disponible. Y si uno como consumidor no tiene opción, sino la única pieza que uno puede conseguir en el mercado es la de fábrica, pues entonces, ¿cuál es la justicia, Miguel? Si hay que poner la pieza como quiera, y si por lo menos en las genéricas me están reconociendo que el valor real en efectivo de la pieza es lo que cuesta comprarla. Lo que cuesta comprarla, el valor real en efectivo es lo que cuesta comprar la pieza que hay que comprar. Punto. Sí. Estamos claros. Digo, la controversia interesante, ¿verdad? Pues muchas gracias, licenciado, por haber sido tan, ¿verdad? Ha explicado también todo el asunto, ¿verdad? Y vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Yo voy a estar dándole seguimiento a este caso en Síntesis Noticiosa. Voy a continuar escribiendo sobre esto para ver hasta dónde termina, ¿verdad? Y entonces me imagino que hablaremos en el futuro sobre esto. Siempre a la orden para contestar todas sus preguntas y darle la información que busque. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Y que saludos a su hijo. Muchas gracias. Muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, ahí lo vieron. Es el licenciado Francisco Colón Ramírez, ¿verdad? Está atendiendo esta controversia interesantísima que se está dilucidando en los tribunales. No es solamente la Cooperativa de Seguros Múltiples, hay otras aseguradoras, de manera que vamos a estar dándole seguimiento a este asunto en el futuro, esperando a ver qué ocurre en este caso. Este es Informe Semanal que llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Bueno, y continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Buenos días a los muchachos ya en el estudio. Estamos muy bien, muy contentos. Estamos acá haciendo pues nuestro trabajo de investigación y esperanzados en que la ciencia y tecnología siempre sea importante en nuestros quehaceres agrícolas. Ok. Oye, Carlos, a la verdad que uno no quisiera estar hablando del secretario de Agricultura, ¿verdad? La verdad es que nosotros, es que ese no es el tema preferido nuestro, aunque lo que sucede es que el secretario hace tantas cosas que siempre está metido en el medio, ¿verdad? De las controversias y a veces de mala manera, ¿verdad? Porque si tú dijeras que te metes en una controversia para enaltecerla, para informar, pero para meter las patas es una cosa terrible, ¿verdad? El secretario vuelve nuevamente a entrar en una controversia con este asunto del cambio climático, Carlos, ¿verdad? ¿Qué te parece? Vamos a hablar claro. Miguel, de una persona como Ramón González, yo puedo esperar escuchar esas expresiones, pero él se le olvida que él está ocupando una posición del gabinete del gobernador, una posición
constitucional, donde tiene que reservarse muchas veces sus opiniones antes de afectar otras cosas que están ocurriendo en el país y que tienen que ver inclusive con el gobierno. Es como una voz disidente dentro del grupo que está trabajando con estos asuntos en el mismo gobierno. Un estudio y un plan que comienda el mismo gobierno. El secretario, hay que entender también, el secretario no es una persona muy educada, él no tiene ni un bachillerato, él no es agrónomo, él no es un científico, no por eso tiene que pensar de esa manera, pero tiene que representar que también puede escuchar opiniones distintas y antes de hacer esos comentarios que prácticamente lo que hacen es que minimizan el trabajo de científicos, de lo que está haciendo el mundo, pues lo hace quedar a él como tonto, como ignorante, como una persona sobrepotente y perdido en el espacio. Sí, Carlos, esas expresiones que la han criticado muchos legisladores. Sí, Carlos, vamos a escuchar las expresiones del secretario. Climático, hay ciclos de clima donde vienen altas temperaturas. Hoy vemos altas temperaturas que se las achacamos al cambio climático, pero el récord prevaleciente es de hace 50 años, así que hay que tener cuidado y no alarmar al público tampoco. Bueno, claro, pero por algo los científicos del Comité Asesor del Gobernador han advertido que el cambio climático es un hecho y que las temperaturas van a incrementar, ¿verdad? Que las más frescas son las del año anterior, las próximas todas irán en incremento. Yo creo que el cambio climático viene ocurriendo hace millones de años, no tan apresurado. ¿No cree usted en el cambio climático? Yo creo en el cambio climático, pero no de la forma que lo están proyectando. Aquí hay mucha gente que de hecho están, que su modo de vida hoy es hablando de cambio climático. Así que hay que tener mucho cuidado. Carlos, lo que acaba de decir el secretario. Pues ahí ustedes pueden ver lo que este señor tiene en la cabeza, hablando de que el cambio climático está ocurriendo hace millones de años. Mire, la historia nos dice que hace millones de años no teníamos la cantidad de habitantes que hay en este planeta y la causa del cambio climático precisamente la estamos haciendo nosotros, los seres humanos, con nuestro comportamiento en contra de la naturaleza. Y el globo terrestre busca las maneras de limpiarse, de protegerse también, y por eso es que estamos viendo todas estas condiciones extremas. El minimizar eso y el decir que esto está ocurriendo y que seguirá ocurriendo y que es una cosa que están exagerando es no querer ver la realidad. Sí. O sea, además, poner en duda los trabajos que hacen las Naciones Unidas, todos los países del mundo. Aquí hay que decirle al mundo que hay una persona que se llama Ramón González en Puerto Rico, es el secretario de Agricultura, que no cree en nada de eso. Oye, pero Carlos, lo que demuestra es una gran ignorancia, ¿verdad? Que ese hombre no lee, ¿verdad? Porque el cambio climático no es un asunto de hace muchos años, ¿verdad? Es un asunto que ha venido acumulándose, ¿verdad? Con todos estos químicos que han ido creando los países y han permitido entonces que se crean las condiciones para que haya sequías más largas o para que hayan periodos de lluvia extensos como el que acabamos de sufrir, ¿verdad? Y que ha costado más de 9 millones al sector agrícola. O sea, esos son efectos del cambio climático. Pero decir que el cambio climático ha ocurrido desde Matusalén, ¿verdad? Por decir alguna palabra, eso es un disparate de naturaleza increíble, que lo diga un secretario de gobierno, ¿verdad? Es lo que me llama a mí la atención, porque eso lo puede decir cualquier persona, pero que lo diga un secretario de gobierno, un secretario de gabinete, que se supone que venga a educar, que tenga el conocimiento. ¿Pero qué te parece esto, Carlos? Pues de nuevo, es la ignorancia, es la falta de conocimiento en estos aspectos científicos. Y mira, ya lo estamos sufriendo. En Puerto Rico se están viendo unos niveles de temperatura más altos que en la historia. Nosotros estamos viendo cómo las estaciones del año hasta se están rodando. En la época donde llovía mucho está habiendo sequía, y en la época que antes no llovía, pues está habiendo inundaciones, ¿no? Las lluvias cada vez son más cortas, de mayor intensidad. Todas estas cosas se estaban pronosticando, modelos científicos lo han ido ya prediciendo, y nosotros estamos viviendo en un mundo donde cambian todos los patrones de lo que es
temperatura, humedad, y esto afecta a las plantas. Las plantas que están acostumbradas, por ejemplo, como el café, que está acostumbrado a un periodo invernal seco, para poder tener un estrés y poder cuajar una flor, que es lo que se va a convertir en un fruto. Si tenemos un periodo invernal que no es seco, por el contrario es bien húmedo, lo que vamos a tener es mucha hoja y por lo tanto una reducción en la producción. Eso hay que explicárselo con muñequitos o con dibujitos quizás al secretario para que entienda estas cosas que tienen que ver con dólares y centavos. El secretario a veces yo lo escucho hablando de que están envueltos en unos programas de mejoramiento genético para que los animales que se crían en Puerto Rico sean más adaptados al calor. Pues mire, indirectamente está reconociendo que hay unos efectos del cambio climático que cada vez van a ser más fuertes y nuestra producción de leche o la producción de alimentos, de carne, pues se va a reducir mientras estos calores sigan aumentando. Pues lo está aceptando, pero indirectamente, pero en algunas cosas lo acepta y en otras no. Así que de verdad es bien difícil atender personas con esa capacidad mental. Es mejor ignorarlo. El peligro es que están en las posiciones que toman decisiones. Y eso es lo que nos preocupa. Oye, Carlos, que me llama la atención, ¿verdad? Que aquí de lo que hablaba fundamentalmente es la falta de respeto del gobernador de asignarle un departamento como el Departamento de Agricultura a una persona que no tiene la educación, ¿verdad? Es una falta de respeto al sector. Vamos a hablar claro. Mira, quería decirte, ¿verdad? Que hay una cita de una entrevista que se le hizo al secretario en el periódico El Vocero sobre las críticas que habló del cambio climático. Entonces, que él no estaba de acuerdo, dijo el secretario, con una serie de las recomendaciones que hizo el comité de expertos del cambio climático, entre los que figura Carl Soderberg, que estuvo con nosotros recientemente hablando precisamente de este tema aquí en Informe Semanal, ¿verdad? Pero entonces le pregunta a la periodista cuáles son esas recomendaciones del grupo de expertos de las que él no está de acuerdo, y entonces pues no pudo hablar, dijo que no quería mencionarlas. O sea, uno se queda con la duda de que no quiere mencionarlas o es que no las conoce en realidad, ¿verdad? Porque como que yo entiendo que él descarta de plano que haya un cambio climático en función, ¿verdad? Y entonces rechaza esas propuestas sin haberlas leído y sin haberlas discutido profundamente, porque si las hubiese leído, pues probablemente le hubiese podido discutir a la periodista, mira, por esta razón y por esto y por esto y por esto. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, hay que entender la persona que está ocupando ese puesto. Cualquier persona, cualquier secretario, cualquier administrador, servidor público que se preocupa por lo que está atendiendo una agencia, ya se hubiese leído esos informes o hubiese profundizado en qué me toca a mí y qué medidas me tocan directamente a la agricultura. Y obviamente pues no lo ha hecho porque el desconocimiento total se ve plasmado en sus expresiones. El decir que hay cosas exageradas, que hay gente que vive, que es otra expresión que yo escuché, que hay gente que vive hablando todo el tiempo de cambio climático. Pues eso es como una forma de menospreciar o ridiculizar lo que científicos y la comunidad mundial está mirando. O sea, todo el mundo mirando por un lado y este señor está mirando para otro. Sí. Así que de verdad que es una frustración y el gobernador pues lo mantiene ahí, no con los propósitos de que eche para adelante un departamento de agricultura, son otros los propósitos que está ahí, está haciéndolo bien. Así que ahí se quedará y estaremos escuchando todos los días cuando yo me levanto, digo, qué disparate irá a decir el secretario hoy. Entonces, después dice que uno está pendiente de las cosas que hace, de los desayunos de a peso y de otras cosas. Entonces, pero Dios mío, es que se busca que haya que hablar de él para decirle eso no es lo que es un secretario, eso no es lo que se debe hacer. Así que ahí tiene otra más con esto, que se ha buscado tremendo lío, que le han caído encima hasta legisladores, representantes, la comunidad científica en general, agricultores que creen fielmente en esto. Así que no es Miguel Díaz Román y Carlos Flores. No. Aquí resaltamos lo que se está escuchando por ahí, ¿verdad? Pero Carlos, es increíble.
Bueno, en este ámbito de cosas, ¿verdad? Que es muy difícil coincidir con el secretario. Yo personalmente coincido con él cuando él dijo que el representante Rivera Segarra, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, que no sirve. Yo coincido con él, porque en esa Comisión de Agricultura no se ha hecho absolutamente nada importante en 4 años. ¿Qué te parece? Bueno, pues eso es lo que en el campo decimos, un muerto hablando de un ahorcado. Porque ni el que está haciendo la crítica ha hecho nada, y el que fue criticado, que riposta, pues tampoco. Así que yo creo que se nivelan ahí los dos, así que no se mueve nada. Sí. Oye, Carlos, para seguir hablando del secretario, porque es que son las cosas que no queremos hacerlo, pero es que él interviene en la cosa pública y entonces hay que reaccionar. Vamos a escuchar estas expresiones que hizo el secretario sobre lo que él llama la transformación agrícola. Otro dato importante, que esto es inversión privada, que básicamente el Estado no ha puesto nada aquí. Mira, esta gente es un inversionista, lo que sabemos es que es de California, ha invertido alrededor de $40 millones, compró esta finca en el 2019, en el 2021 ya se decide, inicia la construcción que está por finalizar, pero como tú dices, inversión privada. Muchos otros proyectos, nosotros tenemos programas de pareo de fondos donde invertimos anualmente alrededor de $10 millones y el agricultor aporta otros 10 millones, así que hay inversiones nuevas de $20 millones anuales. En este caso, con lo único que cuenta este negocio es certificado de agricultor bona fide. Eso le va a dar unos privilegios contributivos cuando él rinda sus planillas y tenga sus ventas, lo exime de pagos del CRIM, por ejemplo, por la propiedad, pero es todo inversión privada. ¿Qué otro producto agrícola está creciendo, está ganando terreno en Puerto Rico de este nivel? Mira, en lo que tiene que ver con genética de nuestros animales, adaptada al clima, al cambio climático, a las altas temperaturas, hay una inversión en un proyecto de producir embriones de animales adaptados. Donde hay una inversión de animales adaptados. Donde hay otra inversión de 40 y pico de millones de dólares en el sur de Puerto Rico. Wow. Ya nosotros tenemos embriones implantados en vacas de leche alrededor de 2.000 que hemos hecho este año. Así que la agricultura ha tomado tiempo, pero se está transformando. Esa es la realidad. Qué bien. Me alegra escuchar eso porque Bueno, ahí lo vimos. ¿Qué te parece, Carlos? Él llama a ese proyecto transformación agrícola, Carlos, que esos son palabras mayores, ¿no es cierto? Bueno, si es cierto lo que a mí me ha llegado por varias fuentes, el secretario se enteró de ese proyecto que desarrolló un californiano en Puerto Rico por 40 millones. El secretario se enteró cuando el gobernador lo llamó que iba a estar en una inauguración de un proyecto que fuera allá. Así que, de verdad, el secretario está muy contento, y eso es lo que se llama ganando con escapulario ajeno, el presentar un tremendo proyecto de hidropónico donde el Departamento de Agricultura y el gobierno no ha puesto un centavo. Estas personas vienen e invierten en Puerto Rico porque hay unas leyes que le facilita esa inversión y le da unas ventajas comparativas con otros estados. Por ejemplo, ese señor que hace ese proyecto, 40 millones lo invierte aquí en Puerto Rico, pero se puede acoger a la ley 225, puede acogerse a una exención del 90% de pago de impuestos por las ganancias de ese negocio. Además, 100% del CRIM. Eso es una ley que se hizo en 1995, que la hizo el doctor Pedro Rosselló, ¿verdad? Cuando era Nestalí Soto el secretario y Miguel Muñoz el subsecretario. Y de ahí para acá ha sido una de las mejores leyes para lograr ese tipo de inversión de mucho dinero, y se han hecho muchos proyectos así. Así que eso ni es nuevo. La ley se hizo en la época de Pedro Rosselló, y mucha gente pues lo celebra, pero ahí no hay una transformación. Realmente eso no es una transformación. Eso es un proyecto que se establece, que tiene ¿verdad? una importancia en la economía en Puerto Rico, y que puede llenar un hueco que estaba vacío y también sustituir importaciones, y todo eso es beneficioso. Pero transformación es otra cosa, Miguel. Cuando el secretario yo le escucho hablando de transformación,
estamos hablando de palabras mayores. Mira, cuando uno va a transformar algo... ¿Qué es transformación? Vamos a hablar claro. ¿Qué es cuando uno va a transformar algo, la intención es buscar la manera de mejorarlo, hacerlo más eficiente, más efectivo. Y para lograr ese tipo de transformación, la persona tiene que tener una visión bien clara de qué es lo que se quiere hacer. Una visión, y la visión es algo que posiblemente es hasta más de lo que puedas alcanzar, ¿verdad? Uno puede tener una visión de decir, vamos a llegar a Marte, pero a lo mejor no llega hasta Marte, pero llega hasta la Luna. Pues la visión generalmente es algo bien amplio. Pero con esa visión, ¿verdad? Y conociendo la historia, las capacidades, nuestra realidad de terreno, cuánto podemos lograr, cuáles son, ¿verdad? En el análisis de cada empresa o cada negocio, ¿verdad? Pues uno tiene que establecer entonces unos objetivos. Y unos objetivos con unas metas claras y luego hacer un plan de ejecución. ¿Cómo voy a lograr estos objetivos y cada una de estas metas poco a poco? Y además de que haga el plan, ¿quién va a ser, verdad? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Cada uno de esos objetivos. Luego tienes que iniciar el proceso y medirlo. Tiene que haber unas métricas para ver por dónde vamos. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Tenemos que ajustar y darle continuidad. Eso es lo que el Departamento de Agricultura no ha tenido. Cuando yo llegué a la Secretaría de Agricultura, sí teníamos un buen plan. Nos tomó 3 años hacerlo y teníamos todo eso. Desgraciadamente, pues la naturaleza conspiró con nosotros porque nosotros no pudimos implantar un plan agrícola realmente. Nosotros nos dedicamos a tratar de recuperar lo que habíamos perdido, ¿verdad? Y tantos problemas y vicisitudes, inclusive lo de COVID, los huracanes, cambio de gobierno, tantas cosas. Pues ahí hay unos distractores demasiado grandes, pero en tiempos como ahora, tiempos que son normales, que no ha habido mayores problemas, pues se debió haber desarrollado un plan para transformar la agricultura, ¿verdad? La agricultura se transforma, según nuestro plan, en 5 áreas, que era agilidad gubernamental, cómo hacer más ágil que el agricultor pueda solicitar ayuda, que haya terrenos disponibles, que haya financiamiento, que haya información del agricultor, todo eso, ¿verdad? En darle la transformación de darle el poder a las regiones agrícolas. Mira lo que es un caso, te voy a dar un ejemplo de lo que es transformación. En las agencias, casi todas las agencias tienen regiones, los directores regionales. En el Departamento de Agricultura, pues hay 7 regiones u 8 regiones. Ha habido, pues entonces cada una tiene un director regional. Y los agricultores van donde ese director regional a pedirle ayuda, a pedirle incentivos, a pedirle visitas de los agrónomos, 1000 cosas. Ese es como el alcalde del pueblo, el director regional. Todo el mundo va donde él. Pero ese director regional en una estructura de una agencia es como un empleado de tercera categoría. ¿Por qué? Porque por encima de ese director regional están los jefes de las agencias adscritas, el director de la Autoridad de Tierra, que si el director de FIDA, que si el director de ADEA. Esos están por encima del director regional. Y por encima del director regional también están los secretarios auxiliares de cada una de esas agencias. Pues el director del programa de incentivo, ese está por encima del director regional. Y el director de mercadeo, ¿no? Ese está por encima del director regional. Lo que quiere decir que el director regional, aunque es la primera cara de la agencia que atiende a la gente, tiene que ponerse en fila para que alguien en la misma agencia lo atienda. Pues, ¿qué fue lo que hicimos para transformar eso? Un ejemplo, pues yo como secretario le di la autoridad, ¿verdad? Subí el nivel de los directores regionales al nivel de lo que es el secretario de Agricultura, cada uno de ellos en su región, y se reportaban directamente al secretario. Cada director de agencia o director de programa iba a estar por debajo del director regional. Cada vez que un director regional llamara a ADEA o llamara a cualquier oficina, tenían que contestar inmediatamente porque está llamando el director regional. Y al director regional se le dio autoridad para que pagara, para que desembolsara, se le daba el budget de acuerdo al histórico de su región. Toma, aquí tienes. Tú mueves $1 millón en abono, pues ahí lo tienes. Tú vas a gastar ese $1 millón y lo gastas tú allá en tu región. Si te quedas corto o si te sobra, pues lo redistribuimos. Pero el director regional ahora tenía la autoridad
para atender asuntos de la región, de ADEA, de FIDA, porque era la persona clave, y la única persona que podía quitarle autoridad a ese director regional era el secretario de Agricultura. O sea, estaban al nivel del secretario de Agricultura. Cada 15 días, cada 2 semanas, tenía reuniones con esos directores regionales. ¿Por dónde vamos en el plan? ¿Por dónde vamos en las metas? ¿Por dónde vamos en presupuesto? Y se va midiendo. ¿Qué pasó cuando salimos de la administración? Esa transformación que estábamos logrando, pues se perdió, porque ahora volvimos atrás a que todo se aprueba en San Juan. Los directores volvieron a sus posiciones tradicionales de funcionarios de tercer nivel en las agencias, y ahora pues nadie los escucha, nadie los respeta, ni siquiera los reúnen, y están allí firmando papel y mandando cosas para San Juan, porque ahora todo se aprueba de nuevo en San Juan. Mira, en San Juan, cuando yo fui secretario, allí no se aprobaba nada. De hecho, yo como secretario nunca mandé a comprar ni siquiera una goma de una cajetilla. Eso no me tocaba a mí. Eso no me toca a mí aprobar algo de un agricultor que yo ni conozco en Barranquitas, en Jayuya, donde sea. Eso le toca al director regional. Y él responde por el uso de esos fondos, y si lo hizo mal, pues entonces hay auditorías y lo podemos hasta votar. Pero tú desarticulas una agencia que está concentrada en San Juan cuando tú tienes 7, 8 regiones que están operando, y todas ellas hasta compiten, los poníamos a competir. ¿Quién es el más que sacó ya el programa de abono? Mira, ¿quién sacó más semillas de café? Mira, ¿quién fue el que más rápido pagó esto, lo otro? Así que se creaba otra dinámica. Eso es transformación. Sí. Pero el decir que llegó un proyecto nuevo de un californiano y tú te enteras cuando te invita el gobernador, mira, vamos a inaugurar un proyecto ahí agrícola de 40 millones, y llegar allí y decir, esta es la transformación que estamos buscando. Mire, eso llora ante los ojos de Dios. O sea, eso no es una transformación. El volver y quitar los incentivos que habían de producción y volver a ponerlos por hora, entonces ahora no tienen ni los chavos para pagarlos. El ni siquiera atender lo que en reglamento tiene que atender, como hacer los estudios económicos, hacer estudios de precios. Esas son las cosas fáciles que se vienen haciendo por más de 40, 50 años. Si tú fallas en lo fácil, pues ¿cómo vas a tratar de transformar? Al secretario, cuando en una ocasión en un proyecto, en una vista, que yo recuerdo esto porque yo nunca había escuchado eso, al secretario le piden su plan agrícola y él dijo que lo tenía en la cabeza, que él no lo tenía que tener escrito. Eso lo dijo él. ¿Ves? Al secretario de Agricultura, en distintas vistas de este señor Segarra y de otros legisladores, lo han citado, le han pedido requerimientos de información, le dan 5 días para que entregue esto, aquello, lo otro. Nunca lo entregan, no pasa nada. Bueno, en la Asamblea Legislativa le dieron hasta un tiempo para que entregara el estudio económico del precio de la leche. Y él dijo allí, para diciembre lo tengo. Ya pasó diciembre, ya estamos en mayo. Y eso no lo han trabajado. Ahora tenemos los problemas que está ocurriendo con salud y con el Departamento de Agricultura, que no hay la clasificación grado A. Estamos en cumplimiento en eso. ¿Alguien ha escuchado algo del secretario? ¿Alguien ha escuchado que se mencione eso? Aparte de este programa y los escritos que tú has hecho, Miguel. Sí, no. Pues eso es lo fácil. Imagínate. Si fallamos en lo fácil, pues, ¿cómo pretendemos resolver las cosas más difíciles? Y eso es lo que está ocurriendo en el departamento. Oye, Carlos, sí, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que este programa donde estuvo el secretario, Pelota Dura, que se caracteriza realmente por la superficialidad del manejo de los asuntos, ¿verdad? Fíjate cómo este señor, Ferdinand Pérez, se emociona, ¿verdad?, con esa inversión de 40 millones que tú acabas de decir que no tiene que ver nada el gobierno, ¿verdad? Que el secretario se enteró a última hora, ¿verdad? Y que no tenemos claro cuál es la repercusión que eso va a tener, porque esas cosas a veces las anuncian así de manera estrambótica y después resulta que no hay ningún impacto, ¿verdad? Sobre todo porque me acuerdo que el secretario dijo que el proyecto estaba hecho para resistir vientos de 165 millas por hora, dijo, ¿verdad? Hay que señalar que Carl Soderberg ha planteado, ¿verdad?, que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos está empezando a considerar crear nuevas clasificaciones más altas de huracanes, ¿verdad? Huracán 6 y Huracán 7, que serían una cosa
catastrófica, superior a María, ¿verdad? Y en ese contexto que el secretario dice que no cree nada del cambio climático, me parece absurdo que celebre, ¿verdad? En ese contexto que esa estructura resiste a vientos de 165 millas por hora, Carlos. ¿Qué te parece? Pues mira, hay personas que escuchan algo que les suena algo normal de momento y lo repiten para adelante como el papagayo, ¿verdad? Pero no buscan, no cuestionan, no buscan más allá. Mira, ninguna estructura que se haga para actividad agrícola con esos hierros, ¿verdad? Con esa tubería, aguantan esos vientos de 130, 140 millas con todo y el plástico y el sarán y con toda la cobertura. Eso no ocurre. Si el agricultor tiene la oportunidad antes de cualquier evento de quitarle los plásticos, de quitarle el peso y quitarle la resistencia que puede hacer el viento, posiblemente sobrevivan las vigas, el marco, porque el viento va a pasar y no va a haber esa resistencia. Pero no hay estructura que aguante esos vientos de huracanes, y según lo que aquí se habla, pueden haber huracanes ahora de una categoría 6, que eso no lo hemos visto, que se lleva hasta los postes de cemento. Y tú me dices a mí que va a aguantar un rancho de hidropónico esos vientos. Eso de nuevo, eso es como decir otra vez que el cambio climático están exagerando. O sea, estas cosas hay que cogerlas bien en serio, hay que orientarse bien. Cuando uno no sepa, quédese calladito, no diga algo, un disparate, porque en vez de usted ganar quizás más respaldo o respeto entre la gente, usted lo que va a hacer es el hazme reír. No haga eso. O sea, no exponga esa posición que tiene de secretario de Agricultura, una silla que es tan importante, que todos los que la hemos ocupado hemos estado siempre asustados porque queremos hacer el mejor trabajo y dejar esa silla con el lustre que se merece siempre, ¿verdad? De llegar a esa posición, y que ahora pues prácticamente lo que se está usando esa silla es para ridiculizarla toda la semana. Eso no nos gusta para nada. Sí. Oye, Carlos, y que hable ¿verdad?, de transformación, o utilice esa expresión para este proyecto genético que está desarrollando su socio de negocio, ¿verdad? El señor McCloskey, que es el dueño de ese negocio, ¿verdad?, de genética para ganado de leche y para ganado de carne. Eso con una inversión de más de $1 millón, porque lo ha dicho el secretario, sobre todo en el contexto de que en Puerto Rico ya existe un proyecto que lo está desarrollando la academia sobre este asunto y que ha tenido éxito en el desarrollo de nueva genética de animales que se adapten al Caribe. Carlos, eso es de algo que yo voy a escribir, ¿verdad? Y lo hemos atendido aquí en este programa, pero me parece que para finalizar, ¿verdad?, ese ángulo, ¿qué te parece? Pues sigue la misma doctrina que está siguiendo el secretario. Es bueno siempre y cuando él tenga también alguna ventaja. Fíjate cómo lo hizo, ¿verdad?, con una finca agrícola, cambiándola para usos de placas solares. Insiste en que eso no va a tener ningún efecto y que ahora van a sembrar debajo de las placas, yo no sé qué, están investigando y todo ese tipo de cosas. Lo mismo ha ocurrido con otras empresas que él tiene de venta de tractores. Oye, ha vendido muchísimos tractores y muchas cosas, sorpresivamente, ¿verdad? Y que hay en hacer unos proyectos de mejoramiento genético y donde él también es parte. Así que todo depende del crisol por donde se mira. Si a mí me conviene, es bueno. Si no me conviene, pues no sirve. Pero aquí estamos viendo cosas muy raras que se han señalado, que yo sé que se están investigando. Aquí hay investigaciones en la Autoridad de Tierra por el uso de los barrilitos y eso que está haciendo la legislatura a través de la Autoridad de Tierra, en asignarle fondos a entidades non-profit y cosas que han ocurrido ahí, ¿verdad? Sabemos de investigaciones que están ocurriendo en el Departamento de Agricultura, el programa de mercados familiares, pérdida de dinero que ha habido, ¿verdad? Más de 40 furgones
de guineo durante el tiempo que se estuvo importando guineo, esos son millones de dólares. Tenemos investigaciones en casi todas las agencias, Miguel, y todo eso yo creo que se aguanta ahora por esta etapa, ¿verdad?, electoral, pero todo eso va a salir, y mira, y si no salen esas investigaciones, cuando hay cambios de gobierno, se tienen que hacer unos informes juramentados, donde ahí todo eso va a salir a relucir, las cosas que se han estado haciendo. Así que aquí no hay nada que se pueda tapar. Así que el secretario y el equipo de trabajo en agricultura tienen que entender que ese poder que tienen, esa investidura, es temporera. Mañana están desnuditos y no tienen esa protección, y hay que entonces a empezar a justificar y aclarar, ¿verdad? Todas las cosas que se han hecho. Yo he estado ahí, yo he estado 3 veces y he salido de allí y no he tenido una investigación, ni siquiera un señalamiento que me digan de que este papel iba en este archivo o iba en el otro archivo. Yo no he tenido esos problemas. Me he cuidado mucho de eso, ni mis secretarios, cuando fui subsecretario anteriores, si las cosas se hacen bien, ¿ves? Si se hacen bien. Pero aquí, pues vamos a ver otra historia, es otra escuela. Sí. Pues, Carlos, me parece muy bien, ¿verdad?, lo que has planteado, ¿verdad? Sobre todo, todo ese panorama que acabas de narrar de investigaciones que hay allí, y eso contrasta de manera dramática con esa celebración que estaba haciendo Ferdinand Pérez de los 40 de la transformación agrícola que pinta el secretario, ¿verdad? Cuando la realidad es otra, ¿verdad? Lo que demuestra también la mediocridad de los programas, ¿verdad?, que tratan de indagar en la cosa pública en Puerto Rico, hechos por expolíticos. Eso es importante decirlo. Ajá. Y tú sabes más de esto que yo, porque ustedes son de los medios. Ustedes saben cómo es que se hace esto. Esos medios que están pagos por el gobierno para mucha publicidad y para mucha dinero que se le paga, ¿verdad?, para resaltar lo que hace el gobierno, pues tienen esa encomienda, y de vez en cuando lo que haya por ahí, cualquier globito que cualquier secretario tenga que ir y anunciar y explotar para hacer ruido, lo hacen. La cosa es que mira lo que explotan, algo que ni siquiera el gobierno ha hecho ni ha intentado. Entonces los periodistas no están siguiendo esa noticia, van allí porque hay un encargo de hablar de algo, pero no es porque haya un grupo noticioso, investigativo, tratando de señalar algo. Cuando en otros programas lo han hecho, el secretario ha ido a tratar de defenderse y lo que ha hecho es que ha salido peor cada vez. Así que no lo mandan mucho a los medios y no contesta, prefiere a veces no contestar y dejar que el problema se desaparezca por sí solo, cuando sabemos que eso no ocurre. Así que no creo que le está haciendo una buena campaña al gobernador, porque el sector está molesto, el sector sabe todas estas cosas que están ocurriendo. Así que, pues, el gobernador parece que quiere apoyo para salir de Fortaleza con Ramón González, así que veremos a ver. Ok. Bueno, Carlos, gracias por tu participación en Informe Semanal, ¿verdad? Y continuamos la semana próxima. Esperamos que esta semana, pues, el secretario produzca nuevas noticias para discutirla en la próxima edición. Ojalá que sean buenas, porque estamos ansiosos de escuchar algunas buenas, porque las que escuchamos, de verdad que paran en esto. Ok, pues gracias, Carlos. Bueno, ahí lo vieron. El exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, con el que estuvimos hablando, ¿verdad?, de un tema que es que no queremos hablar, pero es que el tema se impone, que son las metidas de pata del secretario de Agricultura, Ramón González Beiro. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Ok, bueno, y continuando con Informe Semanal, ahora tenemos al economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Buenos días, saludos a ti, saludos a los que están escuchando por otro lado. Sí, oye, Alameda, ha habido un cambio de mando en Singapur, ¿verdad? El líder durante 20 años de ese país, recientemente, Lee Hsien Loong, de 72 años, le entregó el poder a Lawrence Wong, ¿verdad?, que era su adjunto, y esto ha sacado a relucir una gran cantidad de controversias relacionadas con Singapur, ¿verdad?, que es un paraíso económico, vamos a decir, de gran inversión, un país rico alegadamente, ¿verdad? Pero dice una historia del New York Times, ¿verdad?,
que ha habido protestas mientras se estaba realizando el cambio de poder, y ahí señalan que sobre el 40% de la población es gente que viene de otros países a trabajar allí, ¿verdad? Y que la mayor parte de la gente pues no puede vivir el estilo suntuoso que viven en algunos sectores de la sociedad de Singapur. La mayor parte es gente pobre que vive en alquiler y que tiene ingresos que no son suficientes para poder vivir allí, ¿verdad? Y otro planteamiento es la falta de libertad de expresión. ¿Qué te parece, Alameda? Con todo esto, en Puerto Rico el tema de Singapur siempre ha surgido, ¿verdad? Porque se ve como esta meta que podía tener el pueblo de Puerto Rico de convertirnos en una isla-estado como Singapur, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, siempre las comparaciones nos gusta hacerlas y siempre son buenas, pero siempre yo le digo que ningún país se parece a Puerto Rico y el único que se parece a Puerto Rico es Puerto Rico. Exacto. No podemos hacer una extrapolación lineal así. Decir, bueno, si ellos hacen eso, pues nosotros hacemos esto. Porque las condiciones son diferentes, ¿ves? Por ejemplo, yo en las clases de desarrollo económico de Puerto Rico, y a tenor con lo que preguntó un estudiante, que yo creo que fue una pregunta muy pertinente, ¿cuáles son los países de mayor desarrollo del mundo y que nosotros podemos copiar de esos países? Okay. ¿Cuáles son las lecciones que nos dan? Y yo te envío un informe que yo uso, es un PowerPoint, sí, que dice análisis de los primeros países de mayor desarrollo humano del mundo. Sí. En vez de usar el ingreso per cápita, que es algo ya trillado y que ya no se utiliza mucho, los economistas utilizamos un indicador creado por un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y que se utiliza en la Organización de las Naciones Unidas, especialmente una división que se llama UNDP, United Nations Development Programming, el Programa de Desarrollo Económico del Mundo. Ese se llama el Índice de Desarrollo Humano. Okay. Y entonces a base de ese índice, se mira que los países de mayor desarrollo en el mundo son los siguientes, ¿verdad? Primero, Suiza, ¿verdad? Switzerland. Segundo, Noruega. Tercero, Irlanda. Cuarto, Hong Kong. Quinto, Australia. Sexto, Dinamarca. Séptimo, Suecia. Noveno, Irlanda. De la tercera, Irlanda, es Islandia. En la novena posición, Alemania, y Singapur queda en la número 12 posición. La número 12, sí. Estados Unidos está en la posición número 21. Sí. Entonces la gente me pregunta por qué Estados Unidos está en la posición 21 y no en la primera. Bueno, lo que pasa es que el nivel de desarrollo económico, que incluye educación, salud, bienestar, es mucho más alto en estos países nórdicos. Los países de mayor felicidad pues siguen siendo Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, y Singapur también. Pero también hay otras cosas. Se asocian a estos niveles de desarrollo humano índices bajos de corrupción. La corrupción y el desarrollo tienen que ver, porque en la medida que tú tienes países más corruptos, tienes menos países desarrollados. Por ejemplo, mira, los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza. Fíjate que es lo mismo que son el desarrollo. Sí. Y los más corruptos, según es la República del Congo, Chad, Turquestán, Burundi, Haití, Libia, Yemen y otros más. Sí. Igualmente, cuando hablamos de desarrollo, el índice de igualdad de género es otro que siempre consideramos. Igualdad de género significa que los hombres como las mujeres tienen la misma capacidad para generar niveles de ingresos, y la diferencia, la brecha, es mucho menor en estos países. ¿Cuáles son los países con menor desigualdad de género? Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca y Suecia. Y Singapur queda en la posición número 12.
Los países con más desigualdad de género son Afganistán, Sierra Leona, Guinea, Yemen y otros más. ¿Qué quiere decir con esta visión panorámica? Bueno, que cuando tú miras el desarrollo de estos países, te estás dando cuenta de que hay muchas cosas que son consideradas en este nivel de desarrollo. Singapur, por ejemplo, tiene un grave problema, como tú dices, de desigualdad todavía. Sí. Y que la gente, aunque tenga ingresos per cápita altos, todavía tiene un problema del nivel de costo de vida. Acuérdate que Singapur aproximadamente una tercera parte de lo que es Puerto Rico, y en esa tercera parte viven alrededor de 6 millones de habitantes. 6 millones de personas, sí. De hecho, las situaciones de cómo viene en desarrollo, recuérdate que cuando ellos se hicieron independientes de Inglaterra, el líder de Singapur en los años 50 decidió unirse a Malasia, porque ellos son parte de esa península. Entonces, posteriormente, los de Malasia, vino un líder dictatorial y dijo que no quería los de Singapur ahí y los sacó. Mucha gente dice que ellos se independizaron de Singapur, se independizó de Malasia. No fue así. El líder de Malasia dictatorial sacó a Singapur de esos acuerdos. Y Singapur comenzó a tener entonces problemas con el opio. Había una cantidad enorme de adictos, había una alta incidencia criminal. Y entonces hizo más o menos lo que hizo Bukele. Dice, bueno, hay que entonces trabajar en esta cosa un poquito más ruda y olvidarnos de los derechos humanos, civiles, y encaminó obviamente en el punto social, sacando todos los problemas, pero se quedó todavía, la gente todavía no puede, por ejemplo, mascar chicle ni tirar chicle en la carretera porque es un delito, a ese nivel, y es bastante férreo el dominio de ese sistema. Yo no creo que Puerto Rico pueda compararse en ese ánimo a Singapur. Lo que sí puede Puerto Rico y pudo haber sido es que Singapur es el puerto de transbordo más grande del mundo. Recordemos una cosa, cuando tú coges el canal de Suez, el Mar Rojo, y esa península baja por India y quieres salir allá desde Europa hasta las penínsulas de Asia y llegar allá a Shanghái, a la parte de China, a la parte oeste de China, pues esa es la ruta típica. Y hay una gran cantidad de barcos grandes, grandísimos, llaman Panamax y Fox Panamax, que tú lo viste en mi presentación, sí, que utiliza el puerto de transbordo. Un puerto de transbordo es diferente a un puerto. Eso es lo que la gente a veces confunde. Un puerto de transbordo es un puerto intermedio, donde tú traes materia prima y en el lugar hay una serie de fábricas, se llegan en materia prima en unas grandes cantidades, que se abarata el costo, y entonces se manufactura los productos y luego van los productos finales a los mercados de Asia y de Europa, y China también. Y eso es lo que es Singapur. El puerto más grande del mundo está en Shanghái y en Hong Kong, que eso es China, pero el puerto de transbordo más grande del mundo lo es obviamente Singapur. Y en ese sentido, pues Puerto Rico, recuérdate que en los años de 90 se había hecho una propuesta para que el área sur fuera un puerto de transbordo, no tanto captando contenedores, la cantidad enorme de contenedores que tiene Singapur, pero una cantidad sustancial que iban a solventar el puerto de transbordo. Pero como todo aquí en Puerto Rico, hablamos, y el nivel de planificación, implementación y acción, pues nos queda rezagado. Y eso es lo que típicamente hacemos en casi todas las cosas aquí en Puerto Rico, inclusive en el estatus, que dice que ya mismo lo estamos resolviendo,
y es totalmente falso que sea así. Oye, te pregunto, Alameda, ¿hay oportunidad real de que ese puerto de transbordo en el futuro se desarrolle? Porque ha habido gran competencia con intentos similares en República Dominicana, entiendo que en Cuba, ¿verdad? Y entiendo que en Panamá también. ¿Cómo tú lo ves? En Panamá y en Cuba y Dominicana, lo que yo entiendo no son puertos de transbordo, son puertos, ¿verdad? Puerto de transbordo es diferente. Acuérdate que el transbordo es para tú llegar materia prima y hacer trabajo, terminar productos, ¿verdad? Exactamente. Pues o sea que tú ves una oportunidad ahí, y es lo que quieres plantear. Sí, obviamente Puerto Rico siempre tiene oportunidad. Yo siempre le digo a los estudiantes que desde el mercantilismo hacia acá, desde los 1500, desde que se descubre América, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. El mar ha jugado un papel importante en toda la vida de los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo nos llega la ropa, la comida? Pues a través del mar, ¿verdad? Entonces, en el mundo, las mercancías se mueven. Por eso es que cada vez que hay un problema en el canal de Suez, en el Mar Rojo, en áreas de esa naturaleza, se tambalea el mundo y los precios del petróleo, de los commodities, etcétera, porque vienen obviamente a través de ese activo que se llama los océanos. Así es que funciona el mundo. Y a veces como que no lo entendemos. Okay. A veces como que y Puerto Rico tiene el potencial en el Caribe por la localización en esa zona ecuatorial que permita entonces un puerto de transbordo o fomentar el transbordo o también un puerto mayor. Pero nuevamente hablamos y no accionamos. La acción se queda. Sí, oye, Alameda, que en ese artículo del New York Times, ¿verdad? Eso en el contexto, ¿verdad?, de que aquí hay muchos economistas que siempre están hablando, y no tan solo empresarios, mirando al modelo de Singapur. Una cosa interesante que plantea ese artículo es que hay un joven que tiene 30 años, que se ha graduado de lingüística, que se está ganando $2,400 mensual y tiene que vivir con los padres, porque no puede vivir independiente por el costo de vida allí, y se está ganando $2,400 mensuales. ¿Qué te parece? Exactamente, lo que pasa es que es altamente, densamente poblado. Muchos expertos en Singapur me dicen que el nivel de costo de vida es alto porque los alimentos no tienden a producir alimentos. Ellos están especializados en puertos, aeropuertos, alta tecnología, especializados también en finanzas y bancas. Pues, y la comida, pues no hay. Hay que importarla. Es importante. Y entonces lo que le da la base a la sustentación de seguros, el nivel de vida de los servicios, es sumamente caro. Me decía un amigo que trabajaba en una manufactura de aquí de Puerto Rico, iba a Singapur, que él decía que para entrar a la ciudad usted tenía un ticket a la capital y cada vez que entraba en hora pico, pues el peaje era más alto y lo cobraban altísimo por estar el tiempo que estaba dentro del área de la zona metropolitana de Singapur. Si tú ibas a un área en tiempo bajo, pues era menor, pero todavía seguía siendo alto. Okay. Y te cobraban prácticamente hasta por eso, hasta por tú transitar en la capital. Okay. Y es obvio que los niveles de vida y de costo de vida son altos. Así que un salario de 2,000, pues eso se lo lleva prácticamente el viento. Ajá. En este tipo de ciudades. Así que la comparación, repito, de tú decir que Puerto Rico se parezca a o que sea esto, pues no es muy acertada ni de ninguno de los países del mundo, de Noruega, Suiza, ¿verdad? Pero yo siempre digo que tú tomas lecciones de eso. ¿Cuáles las lecciones que nos permite tener de Singapur? Primero, la cuestión de la educación. La educación es vital para fomentar el desarrollo. Ellos en las pruebas PISA, que son los programas que tienen que ver, las pruebas que tienen que ver con matemática, ciencia, tecnología,
Singapur sale los estudiantes salen los primeros y de China. Segundo, se basa en el sistema de mérito, la meritocracia, no a base de la cuestión politiquera. No como aquí, pues eso aquí se cayó al piso. Como yo siempre te he dicho, que aquí el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. Exacto. Entonces tú ves las acciones que toma, y lo dicen así descaradamente, pues vamos a aumentarle el salario a los empleados de confianza, porque bendito, necesitan un buen salario. Bueno, está bien, pero la aumentas porque son parte del partido, están trabajando contigo. Entonces, las decisiones aquí son por partido. Cada vez que aquí todas las agencias están metidas el partido, la universidad, toda una decisión, cambia la estructura porque cambió el partido. Por Dios. Sí. En Estados Unidos, que queremos imitar, bien, esas universidades importantes, Harvard, Yale, a ver si cambian porque cambiaron los partidos republicanos, demócratas, ¿no? E inclusive las estatales tampoco. Entonces, todas esas cosas que tiene Singapur, educación, el sistema de salud, de acceso universal, aquí tenemos un problema grave. El informe de la industria farmacéutica muy reciente que ha salido pronostica que para el 2030 vamos a tener escasez de médicos, y de los médicos que son fundamentalmente los de día a día, no aquellos especializados también. Entonces, nosotros tenemos un grave problema con el sistema de salud que no se resuelve con tener más dinero, porque yo oí el secretario de salud diciendo que si fuéramos Estado teníamos más dinero. Pues sí, pero necesitamos más médicos, más que tener dinero. Le puedes pagar más, está bien, pero es que necesita más médicos. Hablamos de que vamos a tener en Mayagüez un centro de trauma, pero si no tenemos los médicos, es que vamos a traerle un helicóptero. Está muy bien, y vamos a conseguir los médicos para llevarlo en el helicóptero. Sí, se tarda 40 minutos. Sí, 40 minutos del viaje, pero conseguir el médico para que se monte en el helicóptero, y también el personal para que se monte en el helicóptero, y conseguir el que guía, porque no es como el carro, que tú te montaste en el carro y saliste a la panadería. Aquí guiar un helicóptero lleva un protocolo de navegación. O sea, que las situaciones aquí en Puerto Rico, por la corrupción, la política, el partido metido en el gobierno y el gobierno el partido, ha llevado a graves consecuencias de manejo, de gobernabilidad y de corrupción, que es lo que precisamente Singapur ha tratado de evitar. Y es lo que ha hecho Singapur que funcione. Así que, más que otros elementos, ¿verdad?, que ya sé que van a decir de libertad económica, tiene que arreglar las otras cosas para que se parezca más a Singapur, si quiere, pero repito, tiene que ser con un estilo criollo, creyente en la democracia, creyente en un mejor sistema de mérito, hasta corrupto el sistema de corrección. Cuando ahora nadie sabe por qué el tipo salió, Hermes Ávila. Entonces parece nadie quiere ser responsable, ¿ves? Y todo el mundo dice, no fuiste tú, fuiste tú. Por Dios, esa es parte de ese engranaje de que el partido, tanto es así que la que dirige corrección está metida dentro de la campaña de reelección de un gobernador. Oye, para mí eso tiene que estar fuera. Oye, Alameda, que me pregunto yo, ¿verdad? Si Puerto Rico en el futuro podrá llegar a alcanzar esos niveles, observo yo, de disciplina que tiene la sociedad de Singapur, ¿verdad? Porque hay que tener disciplina para poder cumplir con el mérito, ¿verdad? No tener intromisión de la corrupción en los asuntos públicos. Hay que ser disciplinado, vamos a hablar claro, ¿verdad? En Puerto Rico esa disciplina, yo no sé, la veo muy distante, especialmente porque en Puerto Rico existe una cultura política que está intervenida, que interviene en todo, ¿verdad? De hecho, yo veo muchos rasgos de las cosas que se ven en el gobierno en la empresa privada también, ¿verdad? Y me parece que no sé hasta qué punto sea difícil que Puerto Rico haga ese traslado a esa sociedad disciplinada que nos pueda llevar en un camino de
¿verdad? Con mayores oportunidades. ¿Cómo tú lo ves? Tú tienes razón. El problema de disciplina y de la cultura de hacer negocios en Puerto Rico está asociada a la cultura política, la toma de decisiones. Como el partido es el gobierno y el gobierno es el partido, la toma de decisiones está corrompida. Por eso es que tú ves que cuando tú hablas de corrupción, yo le digo a la gente, es que eso es una alianza público-privada. Lo que pasa es que es una alianza público-privada ilegal. ¿Qué significa eso? Bueno, que la corrupción no funciona sola. Los funcionarios de gobierno, el gobierno tiene asociado al partido y tiene asociado a las empresas que para poder funcionar, muchas de ellas tienen que dar o dan cantidades a los diferentes partidos. Si eso no es así, no funciona. ¿Por qué tú crees que el gobernador, ¿verdad? Con respeto, y los demás candidatos que siempre son los incumbentes, tienen la mayor capacidad para recibir donativos? ¿Por qué? Bueno, porque son los que dominan los contratos, son los que extorsionan los contratistas, ¿ves? Y eso tú lo ves de día a día, eso es parte del día a día. Por eso es que el sistema de la sociedad económica, la supuesta libertad económica, no es cierta en la medida que tú tienes que estar atado a una cultura política de toma de decisiones que está corrupta y que tú te conviertes en parte de esa corrupción. Sí. La libertad económica entonces no es libertad, sino un tipo de libertinaje corrupto también, en la medida que tú tengas que tomar decisiones que estés asociadas a un gobierno. Se interrumpió la comunicación, Alameda. ¿Me oye? Se interrumpió la comunicación con Alameda. Bueno. Ahí está. ¿Me oye? Sí, okay. Es que tengo aquí problemas aquí con... Sí, mira, Alameda, lo tenemos claro. Para terminar, ¿verdad? Para finalizar, te quería preguntar, estos países que tienen un gran desarrollo, ¿verdad? Humano, como hemos visto en las gráficas que tú presentaste, ¿verdad? Va a la par la actividad económica con el desarrollo humano, o sea, tienen que ir a la par para que ambas cosas se den. O sea, el desarrollo humano es producto del desarrollo económico, ¿o cómo es el asunto? Sí, ellos definen el índice de desarrollo humano como Enlarged People Choice, o un aumento en forma diminutiva, ¿verdad? Sencilla. Es como tú agrandar la capacidad de toma de decisiones de elección de los residentes del país. Y es obvio que el desarrollo lo ven en términos de la calidad humana. Y eso fundamentalmente es lo que mide el nivel de desarrollo del país. Y desarrollo significa eso mismo. No es que el ingreso per cápita, porque recuerda que el ingreso per cápita tiene sus limitaciones. Sí. Si tú aumentas la corrupción y aumenta la criminalidad, pues compra más abogados, compra más guardia de seguridad, hace más prisiones, pero eso no está asociado al bienestar de la gente. Okay. ¿Ves? Sí. Está asociada a una sociedad más corrupta y más criminal. Sí. Así que lo que intentan estos índices son medir el bienestar humano, y el desarrollo es realmente eso mismo, una capacidad para aumentar las decisiones, la toma de decisiones de estos residentes de los diferentes países. Y eso es lo que es este índice. Ok. Pues bien, Alameda, me parece que hemos tocado, ¿verdad?, los puntos importantes que queríamos atender. Yo quería señalarte, ¿verdad?, que esos países tienen una gran cantidad, esos países de desarrollo humano tienen una cantidad de inmigrantes, ¿verdad?, que viven en esos países y que son los que potencian la economía de esos países, ¿no es cierto? También. Totalmente. Pero esta migración es ordenada, planificada, ¿verdad? Recibimos tal cantidad, van a residir aquí, tenemos habitaciones disponibles y casas, lugares, ¿ves?
Y eso es lo que yo creo que debe ser importante que la gente entienda, ¿verdad? Para mí, de hecho, los estudios de Reserva Federal, varios economistas han dicho que Estados Unidos depende, el sector de servicios, depende enormemente de las personas inmigrantes que llegan allí, porque muchos de sus servicios de agricultura, guardias de seguridad y otros, pues lo hacen mayormente los inmigrantes, que ya no los residentes no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Y que se De paga, eso es que se trata. y que se paga muy poco, vamos a hablar claro. O sea que los niveles de salario, pues muchas veces los mismos nacionales no lo quieren hacer, ¿verdad? Porque acá ganan muy poco. Esa es la realidad. No solo los salarios, sino las condiciones del trabajo. De trabajo. ¿Verdad? Sí. De manera que en ese condiciones sentido de trabajo. la inmigración es un potencial, una fuente de energía para la actividad económica, vamos a hablar claro. Sí, claro, y eso no es que lo digamos por decirlo, es porque los estudios de los economistas de Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, así lo acreditan, así lo reconocen. Son estudios bien hechos científicos, con el marco científico bien realizado. Oye, para concluir, ¿verdad, Alameda? Que entonces cuando vayamos a hablar de Singapur, pues hay que poner todas las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Y no solamente estar hablando de las cosas buenas que hay allí, ¿verdad? Sí, y entender de que las cosas no se pueden extrapolar linealmente así. Ya hicieron eso. Mucha gente me dice, hay que hacer lo que hizo Bukele. Bueno, no. ¿Cómo tú vas así? Es que hay una carta de constitución de derechos aquí que hay que cumplir. Pero hay muchos bandidos, pues está bien, pero hay que hacerlo. Así es. Y lo que hay que mejorar es la fiscalización. Sí. Ahora están denunciando de que hay otro preso estilo Elmer Ayala que salió fuera. Pues sí. Entonces el problema no es del preso, porque el preso pide. Sí. El problema es que es quien da, no es quien pide. Sí. El sistema que no funciona. Bueno, pues muchas gracias, Alameda, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bien. Bueno, ahí lo escucharon, el economista José Alameda, con el que estuvimos hablando de Singapur, ¿verdad? Interesante por demás, y además de todos estos países, ¿verdad? Donde el desarrollo humano es sumamente alto y que está muy relacionado con la actividad económica también. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a su fin. Le damos las gracias al licenciado Francisco Colón Ramírez, que estuvo con nosotros, a Carlos Flores Ortega y a José Alameda, con el que estuvimos hablando ahora temas muy interesantes. Y bueno, Informe Semanal regresará la semana próxima con otra tanda de temas importantes para discutir. Buenos días a todos. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.